Hola, mi nombre es Óscar Colorado. Soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y hoy quiero platicarte sobre cómo hacer fotografías que no sean del montón, cómo desmarcarte, cómo tener un diferenciador. Bueno, primero que nada, repasemos un poquito lo que vimos en un par de videos anteriores. Ya hablamos sobre el sujeto, sobre el tema. Dijimos que el sujeto es lo que aparece en la cámara, el tema es la idea que está detrás. Y luego también ya hablamos sobre el discurso, sobre la estética. Oye, blanco y negro, color, encuadres, ángulos, etcétera. Pero si recordarás, en mi primer video, cuando hablé de las tres claves para que tu fotografía sea diferente, hablábamos nada más del hook, del diferenciador. Y por ahí alguien me puso en la cajita de comentarios que esto del hook como que no había quedado muy claro. Bueno, pues hoy es el momento de platicarlo más a fondo. Bueno, ¿qué ocurre cuando todos fotografiamos lo mismo? A ver, pienso en dos cosas muy concretas, ¿no? La Torre Eiffel, ejemplo típico, pero además también cuando un montón de periodistas, de fotoperiodistas, van a cubrir un partido de fútbol, por ejemplo. Bueno, pues es el mismo evento o son los mismos personajes, estás muchas veces incluso desde el mismo lugar. ¿Y cómo lograr que destaquen tus fotografías? Porque hay quien dice, bueno, no, ya se han hecho muchas fotos de la Torre Eiffel, pues yo para qué hago la Torre Eiffel. No, bueno, yo siempre les digo que es como un beso, ¿no? ¿Cuántos besos se han dado en la historia de la humanidad? Pues muchísimos, pero por el hecho de que se hayan dado muchos besos, pues tú no vas a dejar de dar tu propio beso, ¿no? O sea, ay, no, yo no beso porque se han dado muchos besos en la historia. Pues eso no ocurre. Entonces, ¿cómo hacer tus fotos? La clave no es decir, ah, pues yo mejor no hago las fotos. Haz fotos. Cuando tengas un tema, cuando tengas una idea de un discurso narrativo, bueno, ¿cómo diferenciarte? ¿Cómo hacer para que tus fotos no sean como las de cualquier otra persona? Pues vamos a profundizar un poco, vamos a hincarle el diente a qué es esto del hook, ¿no? Esto viene mucho de las ideas editoriales, ¿no? Cuando tú pichas, perdón por todos estos términos en inglés, ¿eh? Pero es que es parte de la industria. Y cuando tú le das una presentación a alguien sobre un artículo, ¿no? Cuando le pichas una historia, te va a preguntar, ¿y cuál es el hook, no? O si no tiene un hook, va a decir, pues, ¿qué hace diferente esta historia, no? Bueno, fíjense, para esto quisiera traer un poco a colación a James Bond, ¿no? Todos recordamos que tenemos varias épocas de James Bond, ¿no? Con Sean Connery, con Roger Moore, con Daniel Craig, con todos ellos, ¿no? Timothy Dalton, etcétera. Bueno, pues la clave es esta, ¿no? ¿Qué lleva cada uno de estos actores a este personaje? Porque todos son James Bond, pero no todos son el mismo James Bond, ¿no? O sea, ¿cómo lo hace diferente? Alguno le mete más humor, como en el caso de Roger Moore, el otro era así como un poquito cruel incluso, como puede ser Sean Connery en algún momento, ¿no? Y Daniel Craig, que recupera esta idea de un James Bond claramente peligroso. Y esto nos va llevando a cuál es el diferenciador, el hook. Y luego tenemos las películas de James Bond. ¿Qué hace diferente a cada película? No todas las películas son absolutamente idénticas. Claro, hay un canon, hay una serie de elementos que se van a repetir, una secuencia de entrada con mucha acción, un villano, etcétera. Pero, ¿cuál es el hook? ¿Cuál es el hook en Moonraker? ¿Cuál es el hook en, no sé, la que quieras, Skyfall, en la película de James Bond que te guste o que digas, ah, claro, es que esta yo me acuerdo porque era diferente a otras? Bueno, pues entonces, el hook que es un elemento diferenciador, algo que hace que tu trabajo fotográfico se desmarque de los demás. Y entonces, ¿qué es eso que atrae, eso que intriga, esto que hace que tu trabajo sea memorable, porque tú lo viste de una manera diferente? Bueno. Pues entonces, como ya te contaba, es como en el cine. Y esto lo puedes repetir también, por ejemplo, en las películas que son franquicias, como cuáles, como Los Piratas del Caribe, como Rápido y Furioso, como Misión Imposible. ¿Cómo hace que cada una de estas películas sea diferente a las demás? Que agrega. Y entonces cada película tiene que tener un hook diferente. Ah, bueno, pues sí, es Ethan Hunt huyendo de no sé qué o contra un malo, pero y entonces pero en tal lugar, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿cómo construimos este hook? Bueno, pues partes de varias cosas. Ya hay como habíamos platicado, tenemos el triángulo, ¿no? Primero que nada tenemos el sujeto, lo que aparece en cámara, pero también la idea que está detrás y luego el discurso visual y lo que podríamos llamar la estética. Fíjate cómo ya ahí tenemos los basamentos, por eso lo pongo en el triángulo abajo, como soportando, como sosteniendo
esta última parte que es el diferenciador, porque en cierta medida el diferenciador, el hook, viene del tema, de qué estás tú tratando de pensar y de reflexionar sobre un sujeto concreto. Y luego también tu estética también te puede llevar a decir, esto la vuelve única. Sin embargo, y al mismo tiempo, hay que pensar el hook como algo aparte. A veces ocurre que el hook es algo que se desprende de tus fotos. Ah, bueno, ya hiciste fotos sobre una idea sobre la libertad, la hiciste en blanco y negro y eso, en cierta forma, el producto de junto ya te dio un cierto hook. Pero creo que este diferenciador valdría la pena pensarlo desde el principio, antes de que hagas tus fotos, en la etapa de la preproducción. Cuando estás pensando, oye, me gustaría trabajar algún tema, etcétera, ahí es donde también tienes que pensar, oye, ¿cómo lo hago diferente? ¿Cómo lo hago interesante? ¿Cómo le doy un giro a esto? Te voy a platicar algunas ideas para generar el hook. Por ejemplo, en el enfoque narrativo, oye, ¿qué pasa si cuentas desde una perspectiva que alguien no esperaría una cierta historia? Otra, usas una estética muy loca, ¿no? Una estética disruptiva. Colores donde la gente esperaría blanco y negro y viceversa, trabajar con una luz extraña, cambiar tus encuadres, hacer algo inusual en la postproducción. Esta es otra manera de generar un hook. También la interacción con el sujeto. ¿Quieres participar con tu sujeto? ¿Quieres parecer que lo estás espiando? ¿O si quieres que exista una interacción entre el sujeto y no contigo, con el observador de las fotos? Esa es otra posibilidad. También puedes trabajar los intertextos, esta idea de la intertextualidad, que significa tomas cosas de otros medios, como de la música, del cine, de la pintura, de la poesía, de la literatura, para incluirlos en tu fotografía. Estos son elementos de lenguaje, elementos de puntos de vista, maneras de tratar un tema, etcétera. Y también está el contraste emocional. ¿Qué tensión puedes ir generando? Porque además, cuando tú trabajas desde la tripa, es decir, cuando trabajas desde tu corazón, desde las cosas que a ti te gustan, con las que resuenas o con las que te chocan, con las que detestas, esa es una conexión personal que nadie puede reproducir. Entonces, tratar de asegurarte que tus fotos muestren lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú opinas sobre un tema, sobre un sujeto, te va a dar una diferencia crucial porque nadie va a pensar igual que tú. Algunas claves, vamos a hablar de algunas claves para encontrar tu hook. Y aquí les pongo esta foto de Alexander Rodchenko, porque Alexander Rodchenko, este fotógrafo ruso fantástico, él quería ver el mundo con otro lenguaje. Para él era un comunista convencido y entonces decía, el comunismo es lo mejor que le ha pasado al mundo y quiero encontrar un equivalente visual a esto fantástico con un punto de vista totalmente distinto. Bueno, qué bueno que el buen Rocheco no le tocó ver la caída del muro de Berlín porque se nos hubiera desencantado un poco. Pero aquí lo importante es esto. ¿Qué preguntas nos podemos hacer respecto de cómo encontrar nuestro hook? ¿Qué ángulo no ha explorado nadie más? Y cuando digo qué ángulo, puede ser metafórico o puede ser literal. Literal como en el caso de Rodchenko, porque Rodchenko literalmente subía, bajaba su cámara, hacía tomas contrapicadas, unas tomas picadas, tomas desde el nadir, tomas desde el cenit, etcétera. ¿Para qué? Pues para dar una visión diferente del mundo. Él literalmente le da un ángulo diferente. Ve esta toma contrapicada. Imagínate este retrato tomado con un ángulo convencional de frente a la chica, diría cosas radicalmente distintas. Entonces, primer asunto, ¿qué ángulo no ha explorado nadie más en lo literal? Pero en lo metafórico también, a ver, ¿desde qué perspectiva no se ha visto el tema que tú quieres platicar? También, ¿qué pasa si inviertes la lógica de la narrativa? Oye, empiezo por el final. Empiezo por el máximo conflicto. No sé, le das un giro, das algo diferente. Y también, como te decía, si te inspiras en el cine, en el teatro o en la música, puede ser un elemento súper importante. Lo he mencionado dos veces, no por necio ni porque se me haya olvidado que ya lo puse antes, sino para subrayar su importancia. Porque hay que recordar que no estamos aislados. La fotografía es un producto cultural, pero que puede dialogar con otras disciplinas. Y ese diálogo la enriquece. Te doy un pequeño secreto o una pequeña idea, y es que a veces en la fotografía solamente pensamos en fotografía y en fotógrafos. Y yo digo con mucha frecuencia, no solo de fotografía, vive quien vive de fotografía. La fotógrafa, el fotógrafo no vive solo de fotografía.
Hay que ampliar el panorama a la música, al cine. Incluso el propio maestro, don Manuel Álvarez Bravo, el fotógrafo mexicano más importante de la historia, no se preocupaba tanto de enseñar técnicas fotográficas o de cómo hacer una impresión. Él se preocupaba más sobre la cultura y enseñaba y hablaba más en general de poesía, de literatura, de cosas que uno no se esperaría que fuera una enseñanza de un fotógrafo. Para él era más importante la cultura. Tómalo en cuenta. ¿Qué me incomoda? ¿Qué me obsesiona del tema? Y yo aquí siempre quiero recordar a mi maestrísima querida, a quien le mando un mensaje, porque seguro me va a ver de mucho cariño, un saludo, a la maestra Lourdes Almeida, la maestrísima. Ella siempre nos dice, lo que choca, checa. Efectivamente, eso que te genera una obsesión, un problema interior, una tensión, es algo que a la larga le da mucha potencia a tus fotografías. Entonces piensa, ¿qué te incomoda? ¿Qué te obsesiona de un cierto tema? Te voy a enseñar tres fotografías, bueno, no tres fotografías, tres cuerpos de obra fotográfico que rondan alrededor de un mismo tema o un sujeto que es la playa. ¿No? Y vas a ver cómo cada uno de los fotógrafos y fotógrafa que vamos a ver el día de hoy le da un giro, le da un ángulo distinto a la playa de la que vamos a hablar el día de hoy. Primero que nada, quiero hablar de Martin Parr. Es un autor bastante polémico, bastante complejo, tremendamente irónico, burlón, etcétera. Y él ve así, pero es como, yo le llamo el hermano incómodo, porque es como este hermano que dice las verdades, que todo el mundo sabe que son verdad, pero ¿para qué las dice, no? O sea, y que es impertinente, ¿no? Y que muestra que, ay, mira, es que mi mamá barrió, pero puso la basura debajo de la alfombra, ¿no? Y pues sí, sí es cierto, pero es indiscreto, es algo que no debería hacer. Y esa es la mirada de Martin Parr hacia la playa, por ejemplo. Aquí vamos a ver, aquí pues la playa prácticamente ni se ve. En el caso de Martin Parr, tenemos esta exploración de New Brighton, este lugar donde las clases populares, obreras, inglesas van y te muestra cómo descansa el pueblo, ¿no? Y ve, apenas, la playa apenas se ve, ¿no? Puedes ver a la gente junto a esta máquina, muchos niños aparecen en sus fotografías, pero además Martin Parr elige la vida de la playa, pero también elige representarla con una estrategia visual de color muy particular porque utiliza película Kodachrome y esta película satura de una manera muy importante, ¿no? Es raro porque es la misma película que utilizaba William Eggleston o la misma película que utilizó para Subway, de quien ya he hablado antes, Bruce Davidson. Entonces él quería colores muy saturados, el flash, ¿no? Y quería mostrar estas verdades incómodas, ¿no? La señora comiéndose sus potato and chips y no, chips and fish le llaman, ¿no? Tomándose esto mientras tiene a sus bebés ahí todos felices, el resort, las vacaciones increíbles en la playa y el mugrero ahí enfrente de la basura. Claro, y está comiendo al lado, ¿no? Claro que esto es una mirada tremendamente irónica, burlona de Martin Parr hacia estos temas. Entonces, es una manera de afrontar la playa. Fíjate que en mi blog escribí todo un informe completo sobre Martin Parr, porque Martin Parr incluso llegó a ser presidente de Magnum, de la agencia fotográfica más grande del mundo, más importante. Él se hizo presidente de esta agencia y con mucha polémica, ¿no? Había quien no lo aceptaba. Ahí te pongo el código QR por si estás viendo este video en tu pantalla, ¿no? Ya sabes, en tu pantallota esta que te encanta de 80.000 pulgadas. Ahí con tu celular ponle al código QR y vas a poder ver y leer este informe especial sobre Martin Parr. Bueno, entonces, The Last Resort va a retratar a familias obreras británicas. Los colores van a mostrar un contraste entre el ocio, la decadencia urbana, van a combinar humor en cierta medida. Hay mucho de crítica social, y mucho de ironía, y también es una obra súper clave, no solamente en el trabajo de Martin Parr, sino en general en el documental contemporáneo. Entonces, échale un ojo, si puedes, léete el informe especial que te invito. Y ahora vamos a cambiar de mirada. Vamos a ver Rineke Dijkstra, sus retratos, retratos en la playa. Y bueno, esta es una autora interesantísima
hace una serie de retratos. Ella los hace en playas de muchos países distintos y ella siempre está retratando jóvenes adolescentes, gente o adolescentes que casi son niños o incluso jóvenes ya así, veinteañeros, etcétera. Pero siempre es gente de pie que está frente a ella. Procura no moverle mucho a la pose, no les pide una pose en particular. Dice, no, pues tú sé lo que tú eres. Y ella trabaja mucho este fondo neutro, el mar siempre atrás, el cielo, y esto para ella son símbolos que le interesan ver, resaltar la vulnerabilidad. Para ella, el corazón de su trabajo es la transición y la vulnerabilidad de un adolescente que pasa de ser un niño a ser un adulto, ¿no? Ella trabaja mucho la identidad, el crecimiento, la tensión de lo que se da entre la infancia y la madurez y la adultez. Entonces, de esto van a hablar las fotos de Rineke Dijkstra. Pero observa, observa, esta foto me encanta, es maravillosa. Y en cuanto la ves, sabes que es de Rineke. Me recuerda muchísimo a la Venus, hay un eco para mí, un eco, una reverberación visual con la Venus de Botticelli. No es idéntica, obviamente, no es una paráfrasis, pero sí, y además es muy interesante porque como ella no posa a los adolescentes que están frente a ella, pues simplemente les toma la foto. Fíjate cómo incluso la mano hace un gesto muy similar al de la Venus. El pelo, ay, no es una copia literal, ni mucho menos, es simplemente para mí es una reverberación que me lleva a la Venus de Botticelli. Vamos a ver otro de los retratos de playa de Rineke Dijkstra. Y fíjate, también puede incluir grupos de chicos, pero siempre son unos elementos similares. Ella forma parte de un movimiento que se llama Deadpan Photography, o minimalismo, donde es como impasible. También se le llama fotografía impasible, minimalismo, deadpan, fotografía impasible, que es un poco fría, ¿no? Así como muy, muy, muy germana, muy alemana, muy, muy, muy nórdica, ¿no? Es una fotografía impersonal, ella de los Países Bajos, ¿no? Pero entonces observa de nuevo. Ve lo radicalmente distintas que son las representaciones de los sujetos que tenemos de Rineke Dijkstra contra lo que teníamos de Martin Parr, ¿no? Entonces, bueno, ahora vámonos a otro tema, vámonos a otro mismo tema, perdón, pero con otro fotógrafo. Aquí vamos a hablar de Massimo Vitali. Él en sus series de playas, vamos a ver, va a ser muy distinta su aproximación porque ella va a mostrar las multitudes de las playas europeas, las va a hacer siempre desde un punto de vista alto, siempre va a tener un punto de vista elevado. Esto que John Tchaikovsky le llamaba el vantage point, ¿no? Y luego va a observar a la gente en la playa, pero casi, casi va a ser una mirada medio sociológica, ¿no? Casi como estar siendo un científico observando a qué hace la gente, muy diferente de lo que hace Martin Parr, pero también con enlaces. Observa, observa un poquito las fotos de Massimo Vitali. ¿Cómo observa a la gente en la playa? Y también observa estas son fotografías que tienen años de diferencia y son playas de muchos lugares de Europa distintas. Observa la unidad visual, observa lo parecidas que son sus fotografías. Eso también seguramente te diste cuenta en Rineke Dijkstra, como es un lenguaje que es muy reconocible en lo visual y que tiene algo que ver con el tema y con lo que quiere explorar. Observa a las personas en la playa, parecen hormiguitas, sus necesidades de cierto aislamiento, ve cómo se hacen como grupos donde la gente no está demasiado junta, ¿te fijas? Puedes ver esto que le llamaríamos clusters, ¿no? Como estos grupos que se van haciendo. Observa, fíjate, y esta es una fotografía muy interesante, que no es tan obvia. Todas estas más o menos no tienen problema, ¿no? Ahorita te llevo a platicar de otra cosa. Pero esta particularmente está hecha desde el mar, no está hecha desde la playa. ¿Cómo la hizo? Y esta es una fotografía que se hace en cámaras grandes, no se hace con drones, cosas por el estilo, que se podría hacer con drones, ¿no? Pero a donde voy es cómo encuentra un ángulo literalmente distinto. Tomas picadas, pero además que en este caso concreto, desde un punto de vista que no es claro desde la tierra, desde la playa, como el resto de las fotos. Entonces, fíjate cómo aquí nos está hablando de esta necesidad de reposo, de esta necesidad de divertirse, demás, y observa cómo
se ve igual en todos lados, es muy parecido. Y estos patrones, esto es lo que va notando alguien que hace fotografía. Recuerda que siempre digo que la palabra notar es muy importante, porque es esa perspicacia, ese ojo que dices, ay, noté algo, mira qué interesante. Y a partir de ahí tienes un sujeto, empiezas a elaborar tu tema, piensas cómo lo voy a hacer. Imagínate estas fotografías en blanco y negro, dirían cosas radicalmente distintas. Entonces, aquí es donde necesitas también pensar tu hook, pensar tu diferenciador, pero de verdad creo que funciona mejor cuando lo haces antes, cuando reflexionas en tu diferenciador antes de salir a la calle con la cámara. ¿Por qué? Porque cuando simplemente es una emergencia, es decir, algo que salió, algo que emergió, no funciona igual. Tienes mucho más control, mucho más intención y eso te da resultados previsibles y resultados más consistentes, sobre todo para trabajos de largo aliento. Ve, esto nada más, esto lo ha estado haciendo Massimo Vitali desde 1994, o sea, 94, 2004, 2014, 2020, lleva más de 30 años haciendo estas fotos. Entonces, claro que cuando tienes 30 años trabajando un tema, pues más te vale planearlo bien, más te vale saber muy bien de qué estás trabajando, etcétera. Ya lo platicamos en otro video. No tiene uno que dedicarse 30 años a hacer las mismas fotos, definitivamente no, pero sí la disciplina nos ayuda. Fíjate, hay una cosa que te quiero contar. Yo te quiero invitar a que no hagas fotografías commodity. ¿Qué es eso? A ver, voy a tomar un poquito prestado algo sobre teoría económica y voy a hablar sobre los commodities. Por ejemplo, tú me podrías dar una marca de azúcar, no de edulcorantes, ¿eh? De azúcar, una marca de azúcar. Dime una marca de azúcar, piénsala. Ah, a ver, a lo mejor es así, puedes todavía medio encontrar alguna marca de azúcar. Pero, a ver, dime una marca de petróleo crudo. No te estoy diciendo una marca de gasolina, ni de aceite. O sea, oye, no, yo voy a comprar petróleo crudo de la marca fulana porque esa es la buena. No hay manera de diferenciarlo. Y ese todavía puede diferenciarse por algunas pequeñas cosas, que si es del Golfo, que si está. Pero el oro, dime una marca de oro, no una marca de productos hechos con oro, no una marca de relojes, ¿no? O sea, dime una marca de oro. Oye, voy a comprar unos lingotes de oro. Ah, sí, oye, pero compra de la marca fulanita, porque esa es la buena. ¿No? Eso no hay. No hay una marca, no hay una marca Coca-Cola, no hay una marca Nike, no hay una marca tal. Estos son productos que se conocen como commodities y los commodities no se diferencian unos de otros. Son lo mismo, más o menos, y da lo mismo de cuál compres y de cuál proveedor. Entonces, esta falta de diferenciación nos ocurre mucho en la fotografía actual, en el Instagram. Todos los perfiles son iguales, todos hacen más o menos lo mismo en muchos casos. Entonces, tienes que buscar cómo evitar que tu fotografía sea un commodity, cómo darle un rasgo, cómo hacer que sea reconocible. Claro, observa, aquí tienes tres fotografías, tres estilos distintos de un mismo tema de la playa, pero todos son instantáneamente reconocibles y todos tienen un hook, todos tienen un cierto gancho. Genera un hook que vuelva a tus fotografías únicas. Eso es lo importante. Lo importante, recuerda, lo he dicho muchas veces, pero es que vale la pena repetirlo. Lo importante en fotografía no es ser original, lo importante es ser único. La originalidad es un metarrelato que ya se cayó durante la modernidad, y perdón si me pongo ahí medio rimbombante con los terminajos, ¿no? Pero es que hay mucha gente que se obsesiona, es que yo tengo que ser original, nadie te pide la originalidad. Ya en los ochentas se habló largamente, Michel Foucault, Roland Barthes, de la muerte del autor. Olvídate de ese tema de la originalidad. Lo que importa es que tus fotos sean como una huella digital, como una huella dactilar, donde es única, que es irrepetible. Entonces, el hook no es un truco, es una decisión autoral, es una manera de entender cómo quisiste cifrar y codificar un tema y lo hiciste de una manera consistente, de una manera que tuviste el control para repetirlo y que se convierte en eso, en una decisión de autor que va a transformar algo común en una huella personal. Observa las fotos de cada uno de estos tres autores. Las ves y de inmediato las reconoces. Y todas son la playa. De una manera u otra, todas están con la playa. Pero, ¿de qué tratan las fotos de Rineke? ¿De la persona?
son retratos, y en qué medida las fotos de personas de Martin Parr y y las personas que aparecen en las fotos de Rieneke Dijkstra son distintas. Es distinta la representación, es distinto el mensaje, es distinto el discurso visual. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hace que tu mirada sea irreemplazable? Que digas, es que tu foto no lo puede hacer nadie más. Esa es la pregunta. Eso es el hook. El hook es que tus fotos sean únicas, fantásticas, irrepetibles. Bueno, pero ¿y tú qué opinas? Déjame algo en la cajita de comentarios y me dará mucho gusto leerte. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, chao.